Gracias, señor Batet. Gracias, señor Torra. Han calentado esta sesión de control. Esta sesión de control fake que se hace a un señor que no es presidente de la Generalitat porque no es diputado, pero que está amparado por el presidente, señor Torrent, de esta Cámara, y por eso nos vemos obligados a hacer una especie de sesiones de control que no son tales. Hemos llevado este asunto no a la Junta Electoral, no, al Tribunal Constitucional, que ya nos ha dado las razones 6 veces, señores, 6 veces. Mire, y el señor Torra debe de haber olvidado al señor Marc Marsal, que lo tienen a sueldo de su gobierno, que es de la Junta Electoral Provincial de Barcelona y es del Consell Asesor que enchufó el señor Puigdemont en el año 2016 y lo puso en la Junta Electoral, esta fake que hicieron en las leyes mal llamadas de desconexión, y que ese señor en la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha votado en contra de inhabilitar al señor Puigdemont, al señor Torra, de quien cobra dinerito, y el señor Marc Marsal también ha votado en contra de evitar que TV3 hiciera publirreportajes a los candidatos separatistas. ¡Oh, qué raro! ¡Oh, vaya! Me parece que se tienen que tragar sus palabras, señores. No nos pueden dar a nosotros lecciones de democracia. Pero miren, que el señor Torrent ampare al señor Torra, todavía lo entendemos. Todavía lo podemos entender. Pero que después de las cosas que se oyen aquí, después de su reafirmación de hacer claudicar a más de la mitad de la población de Cataluña con sus pretensiones independentistas, el señor Sánchez y el Partido Socialista se sienten con ustedes en esa mesa de chantaje, es intolerable. Y yo les digo, dejen de bloquear Cataluña. Tienen ustedes a Cataluña bloqueada con un señor que no puede ni firmar válidamente decretos pues para reducir las listas de espera o la pobreza infantil, porque no es presidente. Las catalanes quieren soluciones, no más líos, señor Torra, no que se encastillen ustedes en su tema, en su monotema, ocupando la casa de todos los catalanes. Es usted un ocupa, hablaban de ocupas antes, usted es un ocupa. Váyase a su casa de una vez, señor Torra, y desbloquee la política catalana. Ha acabat el temps. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat, com vulgui. President, quan vulgui. President, lamento que en aquesta cambra s'insulti impunament. Ho lamento molt, i que vostè no protesti. Se m'acaba de dir ocupa en aquesta cambra. Se m'acaba de dir ocupa. President. Silenci, tothom. Silenci. President, prossegueixi, sisplau. No, no seguiré, president. No seguiré per dues coses. Primer, perquè se m'insulta, i dos, perquè no hi ha pregunta. No se m'ha preguntat res. Ha sigut un míting i crec que és deure dels grups parlamentaris preguntar. Preguntar. No hi ha hagut cap pregunta, ni una pregunta. Ni una pregunta. Silenci. Per tant, no tinc cap obligació de contestar a cap pregunta.